¿Listo? Ya. Hola, hola, bienvenidos a Pedagogía del Cielo. Yo soy Estefanía Sánchez y es un honor estar con ustedes en este nuevo capítulo donde vamos a hablar de un tema muy importante que yo creo que todavía sigue siendo tabú en la comunidad en general, pero también en la comunidad cristiana. Aún así, es uno de los temas más nombrados y más mencionados en la Biblia. Así que hoy vamos a hablar de finanzas. Para eso tenemos un invitado muy especial, Santiago Castro, que lo tenemos aquí. Santi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien, contento de poder hablar de este tema que me encanta. Así es, bueno, hoy día Santi se va a presentar también un poquito para las personas que nos están escuchando, porque él es apasionado de la educación. Tiene una familia muy bonita que tengo el honor de conocer también, pero más allá de eso, también es apasionado por este tema de las finanzas bíblicas, es emprendedor y ha tenido varios proyectos en los que también busca compartir este tipo de información. Así que antes de empezar con lo que es las finanzas en sí, Santi, ¿quieres presentarte muy cortito para que las personas que nos ven puedan saber quién eres? Bueno, soy marido, feliz, soy papá, chocho, contento de 2 hijos universitarios y soy una persona que busca el punto de vista cristiano, bíblico de todas las cosas. Eso te puedo decir. Amén. Cristo como el centro. Hoy vamos a hablar de ciertas cosas, Dios y el dinero, ¿qué dice la Biblia de tener éxito material? Si la pobreza es una virtud, ¿qué significa ser un buen mayordomo? Entre otras cosas. Para este primer bloque queríamos saber algo que es básico, porque bueno, yo también soy cristiana. ¿Cómo conociste tú a Jesús? Nací en una familia cristiana, pero un encuentro más real, personal Ya. con Dios lo tuve el año 2009 recién, cuando yo ya trabajaba en la iglesia, me dedicaba a eso y ahí tuve un encuentro y cambió toda la comprensión de las cosas, como por primera vez entendí o percibí cuánto Dios me amaba y recibí como un llamado a comunicar el amor de Dios a otro y empecé a ver la Biblia de otra manera, fue muy especial. Siento que eso pasa mucho. Hay personas que vienen de cuna cristiana, pero hay un detonante en algún momento de su vida que despierta ese amor y esa pasión. ¿Tienes claro? ¿Nos puedes compartir qué fue lo que te hizo verlo? Claro, yo estaba trabajando como misionero y empecé a criticar a otra misionera. Ya. Y cuando empecé a hacer eso, es como que Dios me dijo, ¿y qué pasa contigo? Y cuando pasó eso, yo tuve un tiempo de quebrantamiento muy fuerte. Y ahí me di cuenta de que yo tenía que partir de cero. Y así fue. Cuando estamos prestos a rendir el corazón y la mente, eso es lo que el Señor sabe hacer en nuestra vida. No sabía que fuiste misionero. Santi tiene muchas sorpresas, de hecho aquí vamos a ir hablando mucho de su camino. ¿Cómo era tu relación con el dinero y cómo has ido creciendo eso a lo largo de estos años? Sí, el dinero para mí era como algo que tenía que evitar, que no tenía que amar y que toda esta comprensión de la vida, como una cosmovisión que tenía, me llevaba a hacer muchas cosas gratis, a hacer mucho voluntariado. Yo hice mucho voluntariado en muchas cosas y como que no me quería contaminar con el dinero. Así yo vivía por muchos años. ¿Y qué crees que hizo que cambie esa percepción y que ahora entiendas una forma diferente de verlo? Hubo un tiempo en que empecé a conocer algunos libros que hablaban de ámbitos en los que Dios se mueve. Y una de esas esferas o ámbitos era la economía. Entonces me puse a estudiar acerca de la economía desde el punto de vista bíblico y entendí que a través de la economía Dios opera y uno puede servir a través de esa área. Entonces eso me dio un impulso para aprender qué dice la Biblia acerca de todo esto y la verdad es que fue cambiando mi mentalidad. ¿Hay algún concepto clave que nos quieras compartir de ese aprendizaje que fuiste viendo de algún libro en específico? Me contabas que entendiste que Dios se mueve en todos los ámbitos, o sea, que el dinero no está fuera de. Sí, creo que tengo muchos, pero uno, por ejemplo, algo que aprendí es que el valor del ahorro, por ejemplo, estudiando la historia de José en Egipto, que ahorraban el 20% y después vendían. Otras historias en la Biblia que me mostraban de que hasta la viuda cuando recibió la multiplicación del aceite, Dios le dijo que lo vendiera para su sustento. Si el dinero fuera tan contaminado o fuera tan así como pecaminoso, por decir, por sí mismo, Dios jamás le hubiera dicho que lo venda. Entonces ahí empecé como a ver las cosas de otra manera. Y se relaciona mucho con lo que dijiste al principio, ¿no? De que a veces uno da
está bien compartir igual uno sus dones y habilidades. Nosotros también hacemos muchas cosas que nos nacen del corazón darlos, pero también hay cosas que uno tiene que entender que tienen su valor y está bien recibir la recompensa, que no está malo, y de hecho también la Biblia habla de eso, ¿no? De que uno, el salario digno lo debe recibir. Que no se trata de que yo dejé el voluntariado por las ganancias, sino que yo sigo también con las dos cosas. Por ejemplo, soy secretario de la Junta de Vecinos y ayer estuve en una reunión con la Junta de Vecinos y ahí yo vi personas maravillosas que están ayudando a los vecinos gratuitamente. Entonces yo encuentro que es muy lícito hacer eso y también es muy lícito ejercer una actividad económica y ganar para bendecir también. Exacto, buscar el equilibrio, porque no es que esté mal ni lo uno ni lo otro, es como parte de la vida. En lo que uno pueda compartir, hay que hacerlo, y además como cristianos ese es el llamado. A mí me costaba justamente eso que tú dices, y yo me relacioné, me costaba cobrar mis servicios. Yo también tengo una academia de educación y nosotros no sabíamos distinguir mucho entre lo que es fundación y negocio. Y entonces en un momento también se convirtió todo como no en empresa como tal. Entonces, como estamos hablando de finanzas y también estamos hablando en el ámbito cristiano, me gustaría empezar como a pulir esos mitos que a veces tenemos por una carga religiosa más que por lo que el Señor nos dice. Cuando hablamos de finanzas bíblicas, hablamos de dinero. Pero hay un concepto que a mí me llamó mucho la atención, que lo conocí recién, cuando empecé a leer la Biblia, la mayordomía. Algo que no estaba en mi radar, que cuando indagué en ello fue entender que somos mayordomos. Un mayordomo es un correcto administrador de los recursos. ¿Qué nos dice el Señor en cuanto a la mayordomía? Nos dice que Él es el dueño de todo, el que creó todo, el dueño de todo, el que nos da la capacidad y el poder para generar las riquezas y nos llama a nosotros mayordomos. Y eso es algo tan importante que gracias a una lectura que hice hace poquito, hace como 4 días más o menos, sí, por ahí, firmé yo una declaración que es un acta de traspaso de propiedad de mis bienes, de los bienes de mi empresa, a Dios. Y en ese papel yo reconozco que Él es el Dios, Él es el dueño de todo, de la empresa también, y yo soy administrador, y Dios me llama a que sea un administrador fiel. Y eso cambia la visión de las cosas. ¿Cómo cambian los papeles cuando ya no eres el dueño, sino el administrador? Todavía no lo vivo esto, pero creo que eso, solamente ese hecho, esa declaración va a hacer que no tenga que caer en la ansiedad de decir, oh, que el negocio, que está pasando, que no vendo, que todo eso, sino que poder decir, Dios, Señor, Padre, este es tu negocio, encárgate y úsame a mí para que esto pueda rendir fruto. Ahí dijiste algo clave, úsame, somos herramientas Exacto. Él es el dueño. ¿Cómo cambia la forma de vivir cuando entendemos eso, ¿no? Que todo le pertenece a Él? No solamente la comunidad cristiana tiene como ciertos mitos sobre el dinero, sino también la gente que quizás no ha tenido la oportunidad de conocer lo que el Señor dice, sea a través de un encuentro con Él o a través de la palabra. A veces los cristianos que de alguna manera surgen financieramente también son criticados. ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo transitarlo? Ante el mundo y ante Dios. Mira, yo todavía no llego a un nivel así como de tantos recursos, ¿ya? Pero si Dios bendice, porque la Biblia dice que Él es el que bendice, la riqueza viene de Él, ¿ya? Si vamos para allá, lo que tengo que hacer para tener ese equilibrio es hacerle caso a lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6 dice, se le habla a los ricos, y hay ricos que había en la iglesia en ese tiempo, y se le dice que no sean soberbios, que no pongan la confianza en las riquezas porque son inciertas, se le dice que tienen que ser generosos, que tienen que hacer el bien y ser ricos en buenas obras, por ejemplo. Entonces yo creo que si una persona crea riquezas con la capacidad que Dios le da y puede ser generoso y todo lo que estoy diciendo y le pone la confianza en Dios, entonces no hay problema, totalmente compatible, porque va a ser una persona que va a hacer mucho bien. Por ejemplo, dar trabajo a otros es una tremenda bendición. Sí, excelente. Creo que esa es la clave. ¿Algún libro en específico de la Biblia donde se profundice las finanzas? Tengo muchos pasajes que me han impactado. Ya. Pero dentro de los últimos, por ejemplo, hay muchos proverbios que hablan acerca de este tema. Mateo 6, en el Sermón del Monte también, porque ahí sobre todo Jesús dice que no podemos servir a dos señores. Vamos a amar a uno y a menospreciar al otro. Dice, no podemos servir a Dios y a Mamón, que es el dios babilónico de las riquezas, de la avaricia. No podemos, y eso es muy importante. Cuando una persona pone su corazón en el dinero, porque así lo dice la palabra, no es el dinero, sino el amor al dinero. Y Jesús decía, donde está tu corazón, así tal cual eres. Entonces, podría ser ese un filtro, tener éxito material, pero ¿dónde está nuestro corazón? Como hacer esa revisión. Sí, y esa es una de las cosas que he logrado entender en el último mes, de cuán importante es saber dónde está
nuestro tesoro, dónde está nuestro corazón. Porque si yo, por ejemplo, o cualquier persona que esté escuchando, se centra, digamos, en las riquezas materiales, puede estar equivocado si no eleva su mira a las riquezas espirituales o celestiales. Entonces, lo que yo hago ahora y lo que yo quiero hacer es esto. Quiero que Dios me bendiga económicamente para yo ser un agente y para que mi empresa sea un agente en las manos de Dios para bendecir a muchos más. Y eso ya lo he empezado a vivir. Ya. Y cuando he podido hacer eso, tengo un gozo tremendo. Entonces, no solamente en mi oración está el Señor, dame riqueza o dame ventas, sino que esto sirva realmente para bendecir, para hacer el bien. Porque ahí viene lo que yo te he escuchado hablar de la mentalidad de escasez. Si yo tengo una mentalidad de escasez, lo más que puedo hacer es compartir mi pobreza, o mi voluntariado, o algo así, mi tiempo. Pero si yo, además de mi tiempo y de mis fuerzas, también tengo recursos, entonces el nivel de bendición puede elevarse y puede ser muy bueno. Claro. Revisar constantemente el corazón, y eso obviamente es de la intimidad con el Señor. Cristianos o no cristianos, estamos expuestos. Yo siento que la tentación siempre va a estar ahí, por eso el Señor nos habla tanto de finanzas. Un tema que a veces por evitarlo, por ser tabú, es como, no hablemos de esto. Pero ahí creo yo que es el error, porque hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. La pobreza, ¿es una virtud? Mira, hay un capítulo en Deuteronomio que es Deuteronomio 15, en el versículo 4 dice, Dios mismo está diciendo que Él no quiere que haya pobres entre el pueblo de Israel. Esa declaración es muy importante. El deseo de Dios, la voluntad, es que no haya pobres y va a dar algunas herramientas para que no haya pobres y para los que sean pobres salgan de la pobreza. ¿Ya? Entonces, a mí me dice mucho eso. Wow, sí. Entonces, no es simplemente, bueno, decir que hay pobre y qué tanto. Por ejemplo, hay un pasaje que en el Nuevo Testamento sale, que Jesús dice, a los pobres siempre los tendrán como para bendecirles, ¿ya? Pero lo que está diciendo es justamente refiriéndose a este Deuteronomio 15. Pero la idea es, va a haber pobres siempre sí, y siempre vamos a tener oportunidad de bendecirles, de sacarlos de la pobreza. Entonces, en ese sentido, el ser pobre en sí mismo no es una virtud, puede ser una condición, puede ser algo pasajero, y puede ser una oportunidad para salir y para bendecir a muchos más. Entonces, de hecho, comunidades judías hacen eso. Llega un judío a una comunidad y a lo mejor viene sin recursos y los demás le ayudan, le prestan para que pueda surgir. Así es. Muy bueno. Muy interesante lo que acabas de decir. ¿Por qué crees tú que se causa esta confusión? ¿Por qué mucha gente se agarra de eso? Creo que también del versículo en el que se dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Claro, yo creo que la confusión se crea porque hay muchas declaraciones en la Biblia que se pueden tomar así como en contra de las riquezas. Y porque es verdad que hay muchas advertencias acerca del mal uso de las riquezas. Hay muchas acerca de eso. Por ejemplo, Jesús dice, cuidado con la avaricia, y critica a un rico que acumuló y no daba nada. También eso que dices tú de cuán difícil es, palabras de Jesús, ¿no? Cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Pero es que le está hablando también ahí al joven rico, que es un hombre que guardaba todos los mandamientos según él, pero tenía como Dios a las riquezas, a Mamón. Entonces ahí Jesús le está diciendo precisamente eso. Exacto. Demuestra que tú no amas a Mamón, que es el Dios de las riquezas, dando todo lo que tienes. Jesús no le dice a todo el mundo eso, pero es que es la prueba de eso. ¿Y sabes qué, Estefanía? Esa es una de las tantas lecciones que he aprendido en el último tiempo, y es que ¿por qué Dios quiere que demos? Yeah. Y es porque cuando nosotros damos, rompemos la cadena de la avaricia. Es tremendo. No es tanto porque Dios necesite plata o porque algo así, sino que cuando nosotros damos y somos generosos en eso, entonces rompemos y no somos esclavos de ese Dios. Ser esclavos, ahí lo dijiste. Hay una satisfacción que se siente cuando se da. Y yo siento que eso igual tiene que ver mucho con el nivel de intimidad que tengamos con Cristo. No siempre es así. Cuando lo hacemos desde la mente de escasez, que yo creo que a todos nos ha pasado, y más cuando tenemos limitación financiera, ¿verdad? Ahí es cuando nos cuesta decir, doy. Pero ¿y si te doy? Es lo único que tengo. Pero ¿y si te doy y mañana me falta? ¿Te doy desde la escasez o te doy porque realmente confío en Él? Confío en que habrá más, yéndonos al ámbito no solamente empresarial, sino familiar. ¿Cómo llevar un orden cuando no hay financieramente para la casa, pero vamos a dar a otras personas? Y otro concepto que para mí es importante es el concepto de primicia. ¿Ya? También lo he estudiado hace poco.
la primicia inicialmente en el pueblo de Israel consistía en esto, que cuando el pueblo llegara a la tierra prometida y tuviera sus primeras cosechas, o sea, el tiempo de cosecha, toma un manojo de gavilla y lo va a entregar al sacerdote. Y ahí se hace una especie de ritual. Y las primicias, y hace una declaración también, las primicias significan, esto que tú me has dado, esto es tuyo, esta es una muestra de que esto es tuyo, y confío en ti, Señor, de que lo demás viene por cuenta tuya. Entonces, el mundo, el sistema secular, muchas veces te dice, da de lo que te sobra. Ajá. Después de que gastaste todo, hiciste todos los pagos y todo eso, si te sobra algo, puedes dar. Pero desde este punto de vista que te estoy diciendo yo, es lo primero, dar lo primero, en primer lugar. No estoy viendo si la cosecha se perdió, si viene una inundación, un incendio, qué va a pasar. No, pero yo parto así. Y eso puede cambiar la perspectiva de las cosas también. Entonces a nuestros hijos también nosotros les enseñamos eso y lo mostramos también con el ejemplo. Y hay un libro, tú me preguntaste hace rato de un libro, hay un libro que a mí me impactó mucho que se llama La billetera de Dios. Es raro el nombre. De Bruce Wilkinson, el mismo de la oración de Jabez. Y él muestra en su libro la experiencia que harta gente ha tenido de decir, por ejemplo, ya, el 10%, pongámosle, de lo que yo gano, lo aparto en la billetera de Dios, que puede ser una billetera física incluso, o algo digital. Y yo lo tengo ahí y estoy viviendo este mes esperando que Dios me dé un codazo y me diga, oye, ahí tienes una oportunidad de bendecir. ¿Y sabes que yo hago eso? Y es tan hermoso. Es tan hermoso y no depende del temor que va a pasar, si me va a acabar, no. Tampoco es como lo que tú vas a recibir, porque eso también pasa a veces, ¿no? Uno da porque no me van a bendecir. Es como sentir claro. La satisfacción. Porque en ese libro, fíjate que después de que te convence de que Dios quiere que tú des, después en otro capítulo más adelante dice, oye, y también hay multiplicación. Pero el punto importante aquí es no hacerlo por la multiplicación que viene, porque es verdad que hay una ley de siembra y cosecha, hay muchas cosas así, pero es más lindo eso de experimentarlo y no tanto buscarlo de una manera como egoísta. ¿Qué voy a recibir? Claro, claro. Excelente, muy bien. ¿Puede alguien estar construyendo financieramente, pero vivir desde la mente de escasez? Sí, si uno tiene una mentalidad de escasez, todo lo que hace está limitado, está como cortado, voy a vivir igual en la ansiedad, así como los ricos pueden vivir en ansiedad, uno también como pobre también puede vivir en la ansiedad. Entonces hay que salir de ese esquema, hay que salir de esa cosmovisión, no hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando niño viví en una familia muy pobre, entonces yo me crié con una mentalidad de tacaño. Ya. Y no llevaba colación, el colegio, nada de eso. Y una vez me acuerdo que me dieron así unas galletas y yo me escondí a comérmelas porque pensaba que si las daba no iba a poder comer yo. Pero después, tiempo después, cuando yo era profesor, vi una niñita que trajo un paquete de galletas y entró a la sala y las repartió todas. Y yo dije, wow, ella tiene otra mentalidad. Entonces uno igual puede tener una mentalidad de escasez y eso es súper feo. Por ejemplo, personas de repente reciben herencias, reciben una fuerte cantidad de dinero, pero no cambian la mentalidad, igual ese dinero se pierde fácilmente, no hay una correcta administración, no se sabe de ahorrar, de bendecir, entonces sí se puede seguir teniendo la mentalidad de escasez. Punto. Incluso lo que tú decías de ser tacaño, hay mucha gente que de verdad le cuesta desprenderse. Ahí viene otra vez lo que decías antes tú, que me gustó muchísimo, que el Señor quiere para nosotros que no nos quiere pobres, o sea... Sí, Deuteronomio 15. Deuteronomio 15. Es bíblico planificar financieramente, ¿verdad? Nosotros tenemos un lema aquí que no damos consejos, contamos nuestro proceso, vulnerarnos también, ¿no? Decir, esta es mi realidad. Yo he sido mala administradora, mala mayordoma junto con mi esposito que está aquí atrás. ¿Qué podrías decirle a la gente de alguna manera que quizás a ti te sirva incluso para administrarte dentro de tu hogar? Por ejemplo, tú nos hablabas de la billetera de Dios, que eso es algo nuevo para nosotros y muy bueno que lo podemos adoptar. Son cosas que yo no he inventado, pero las he aprendido. Por ejemplo, los frascos. Ya. A veces usan frascos físicos y a veces son frascos de cuentas bancarias. Entonces, nosotros tenemos eso en la familia, de que cierto porcentaje lo destinamos al consumo, a la alimentación, transporte, vestuario, etc. Tratamos de tener como el 20% como para ahorrar. Ya. Y eso sale de la historia de Moisés, de José, que ahorraban el 20% en los tiempos de abundancia. Y otro tiempo también para invertir en educación,
por ejemplo, va a hacer cursos y cosas así, o algunas Claro. herramientas, algunas, no sé, distintas cosas Sí. que pueden ser. Y otro porcentaje también como para darse unos gustitos, también. Porque eso también lo Es aprendí de otra importante. gente, que algunos nunca se dan ningún gusto y después revientan todo y se ponen a gastar. Exactamente. Entonces, son cosas así como interesantes. Eso, por ejemplo, es una de las cuantas cosas. Y lo otro es que Jesús también dice que hay que calcular, si vas a construir una torre tienes que calcular primero, Primero, sí. tienes que ser como una hormiga, tienes que trabajar, tienes que prepararte para el invierno, el que no trabaja, que no coma, dice Pablo. Hay muchas cosas que apuntan a eso. Tú dijiste algo clave, porcentajes no sé, pero un porcentaje, no recuerdo si el 10%, separarlo para pagarse a uno mismo. Y eso creo que es importante también porque a veces en la economía familiar hoy nos olvidamos de nosotros. O sea, puede causar una frustración en la pareja incluso, porque a ver, yo pago todo, pago, doy a todos y yo a veces quedo en la última rueda. Es importante también pagarnos. Y pagarnos algo pequeño, un detalle, no sé, un cafecito, un labial, un perfume, no sé, o sea, para tener la satisfacción de que, ok, estoy trabajando, me estoy pagando, y no luego, como tú dijiste, ir y me gasto, Desenfreno, me sí, desenfreno. sí, sí. La educación también es Mm. importante, eso también nosotros lo hacemos siempre. Si tenemos la oportunidad de invertir en algún curso, en algún taller, lo hacemos, y si no, por lo menos un libro. Y luego también el ahorro. Creo que ahí a veces fallamos, muchos, y hablo desde mi experiencia, porque a veces el ahorro se deja para el final también. Eso, claro. Como, es que este mes no me Sí, alcanzó, no sí. pude ahorrar. Yo te voy a decir algo que yo aprendí, que no sé si está bien, pero nosotros tenemos que vivir con el 40% de lo que ganamos, algo así, Sí, y ahí todo lo demás dividirlo. Pero a veces 40, 50, 40, sí. 50, ya. Y claro, y luego peor para la donación. ¿Qué va a quedar para la donación si a veces? Me faltó el frasco Ya, de de la dar. donación. Cuando te hablé de los frascos, me Ya, faltó el de dar. Pero claro, entonces uno dice, hay que ahorrar, pero también hay que ahorrar antes. Hay antes. que destinar Ya. para dar antes. Sí, y eso supone mucha planificación. Y también supone, desde la fe, pedirle a Dios, dame más recursos. Porque necesito esto, porque quiero esto, así. Y también practicar el contentamiento. Porque la Biblia dice así, hay que contentarse con lo que tienes. Entonces, por un lado, me contento con lo que tengo, y por otro lado, Dios, dame más también. Pero no con ansiedad, no con un mal corazón, sino como herramienta dentro del reino de Dios. Pero también contentamiento. Y también apretarse el cinturón cuando corresponde. Pero no irse a ningún extremo, ese es el punto. A veces no sabemos pedir. Y yo creo que eso igual también viene un tema, obviamente, un trabajo con la identidad, que a veces la tenemos Sí. dañada con el propio Padre Terrenal, con Dios, la identidad de hijos. Entender nuestra identidad, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, tiene que ver mucho con el autoideal, con lo que esperamos de la vida. Nuestra autoestima, el cómo nos vemos, si nos vemos como esclavos, si no nos vemos como hijos del rey, no podemos esperar pedirle, porque como que ya tenemos ese chip. Si nosotros sanamos nuestra identidad como hijos, obviamente un hijo al papá le pide. Ya verá él si le da o no. Sí, sí. Pero es sano pedir. Y al papá le da mucha alegría darle cuando el hijo le Wow. pide. Yo tengo una hija que tiene 21 años, es tan linda, y mi deseo es, quiero tener todo para darte todo. Sí. Así es. Así es. ¿Cómo hacer cuando le pedimos y quizás no estamos preparados y no nos da? Ahí también viene un tema que yo creo que hay que profundizar mucho también en la fe y en el amor a Dios. Y nuevamente viene esa linecita delgada de, ok, Dios me ama, yo le pido, pero tampoco es mi genio de la lámpara que tiene que cumplirme Sí, todo lo que sí, le sí. pido. ¿Cómo mantener Mira, la fe ahí? en la Biblia dice que a veces puede pasar que nosotros pedimos, pero pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites, ¿ya? Entonces, está bien, es lícito pedirle al Padre, pero no pidamos para gastar en nuestros propios deleites, ¿ya? Sí. Entonces, a lo mejor estamos pidiendo mal. Ahora, si la petición, incluso en el área de las finanzas, no es con un fin egoísta, entonces con mayor razón podemos pedir. Ahora, ¿qué significa eso de pedir? ¿Cómo Dios nos va a dar, cierto? Claro. Entonces, puede ser que venga algo, una lluvia de dinero, podría ser, pero también puede ser que cuando nosotros, y esto sí que es clave, si nosotros estamos buscando el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a venir por añadidura. Y si pedimos y buscamos el reino de Dios, Dios va a ir abriendo puertas, nos vamos a capacitar, a lo mejor vamos a entrar a trabajar en algo gratis y después nos contratan. A lo mejor viene alguien y nos dice, oye, te invito entre en esta oportunidad. No sé, pueden pasar distintas cosas. Pero tampoco es un pedir como pasivo, sino que también es hacer lo que Dios nos da. Por ejemplo, ahora yo tengo mi emprendimiento
Pero antes de tener ese emprendimiento, yo tuve mucha capacitación en montones de otras cosas, Ya. que ahora las uso todas para esto. Sí, sí, Entonces, si yo simplemente llegara ahora sin saber, no sé, de diseño gráfico, video y muchas cosas más, no tendría tantas herramientas como ahora. Entonces, a veces uno tiene que ir preparándose, formándose, y después, cuando Dios te abre una puerta pequeña, entrar por ahí, y así Dios hace las cosas. Eso que me contaste ahorita se relaciona mucho con lo que te iba a preguntar. Bueno, que Dios te encuentre trabajando en tal caso, pero hay gente, digamos, que quizás está pasando crisis económica, ¿ok? No tiene trabajo o no hay un proyecto y le pide a Dios. ¿Cómo, lo que tú me dijiste ahorita, cómo mantener como esa fe de le pido a Dios, pero también moverse? O sea, es que a veces se piensa como que no, Dios me va a dar y espero aquí sentadita porque mi fe hace todo, o sí, tengo que buscar herramientas, buscar oportunidades, sigo poniendo, no sé, mi currículum y el Señor me abrirá las puertas. Sí, yo voy a insistir en el punto de buscar el reino de Dios. Si uno busca el reino de Dios, lo demás se da por añadidura. Y buscar el reino de Dios es algo activo. Ya. Es realmente decir, tú eres lo más importante. Y si yo estoy caminando y veo que hay una oportunidad de servir a alguien, lo voy a hacer, porque para mí es importante el reino de Dios. Y si yo tengo un pan y alguien tiene hambre y le puedo dar la mitad del pan, cosas así. Y de distintas maneras Dios va probando mi corazón, va viendo cómo es mi corazón. Y si en medio de la pobreza yo puedo ser generoso con otros, Dios también ve eso. Y eso es así, hermoso. Mira, voy a contarte una historia que el otro día alguien se acordó. Mi hija iba a ir a Europa, 6 meses. Y nosotros estábamos juntando plata para ella. No es lo que te quería decir, pero fue sin que pidamos ningún crédito, ¿ya? Que eso también es importante. No nos endeudamos. Ahora, yo tenía 100.000 pesos en la billetera de Dios. Y yo dije, bueno, me viene el pensamiento, tal vez podría destinarlo a mi hija y como que se lo estoy dando a ella, pero no lo hice así. Y encontré, conociendo a otras personas, encontré a alguien que dijo que, no voy a contar la historia, pero que necesitaba 100.000 pesos. Entonces yo se los di. Que para cualquier persona puede decir, oye, pero qué irresponsable que en eso, si la hija necesita, ¿cómo? Pero al día siguiente a mi hija le hacen una donación de 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿te fijas que así como que se prueba el corazón? Totalmente. Entonces uno dice, bueno, ya, atesoro, acumulo, me resguardo, me afirmo yo o mi familia, o bien me desprendo porque es importante dar, y Dios hace esas cosas. Entonces, no es que lo buscamos, yo no dije, voy a dar 100.000 para que me den 1.000.000, pero las cosas en Dios muchas veces son así. Fuiste obediente. Una vez nosotros recibimos de 200.000 pesos mensuales durante un año de una persona que nos dio, un año en que yo trabajé 2 semanas. O sea, desde marzo a diciembre trabajé 2 semanas de manera remunerada. Y durante todo ese tiempo una persona nos dio eso, otra persona nos llamó de Italia, alguien de quien nunca lo íbamos a esperar, nos dio 500.000 pesos en el año 2017. Entonces, son cosas que a veces uno no sospecha. Y ahí viene esto, de poder depender de Dios. Totalmente. Y otra manera es a través de un trabajo, también. Claro, tú tenías ese dinero separado de la billetera de Dios. Entonces ahí viene un tema que, número uno, fuiste un correcto administrador porque tú separaste, independientemente de la situación acá, esto va para acá y se respeta. Fuiste obediente y tuviste fe. Entonces, ahí viene el tema que decíamos antes. Primero se ahorra y primero se separa para Dios, por decirlo así. No es que Dios necesite, pero ya estamos entendiendo que separamos de eso porque nuestro corazón quiere ser obediente para poder compartir. Entonces, eso es clave. O sea, primero separaste. Y eso no se toca. Sí. Hay que trabajar y hay que poner sobre todo nuestra fe en el Señor. Aquí tú dijiste algo del endeudamiento. Pudiste hacer este proyecto que tenían en familia sin endeudarse. ¿Qué opinas tú de eso, justamente? De la deuda, del crédito, de las tarjetas de crédito. Sí, tengo algunas cositas para compartir. Tengo como testimonio familiar que nosotros nunca hemos estado endeudados. Ya. Y desde antes, cuando teníamos menos recursos, desde ahí nunca acudimos a endeudarnos. Y vivíamos con mucha austeridad, así como apretándose el cinturón mucho. ¿Ya? Y he visto también a otras personas, a muchas personas en esto de la bicicleta, ¿no? Piden un préstamo para pagar otro préstamo, sufriendo. También tratando de mantener un nivel de vida más alto del que debieran tener. Entonces, he visto muchas malas decisiones por ahí, pero nosotros hemos tratado de no caer en eso. De hecho, yo no tengo, ahora mismo tampoco tengo deudas, no tenemos la costumbre,
Cuando he viajado, por ejemplo, ahorramos y después compramos. Ya, ok. Pero siempre te has sabido administrar. ¿Alguien te enseñó desde pequeño a ahorrar? O quizás, ¿cómo vino eso? Porque, por ejemplo, yo fui una mala administradora, mi esposo también, nosotros llegamos a nuestro matrimonio con nuestros aprendizajes, ¿verdad? Que traíamos cada uno. Nunca nadie nos enseñó a ahorrar, no nos enseñaron a administrar. De hecho, nosotros casados y ya con deuda, ya todas las tarjetas que nos pudieron dar. ¿Por qué crees tú que tenías ya como una noción de por lo menos no endeudarte? Porque desde joven yo tenía como discipuladores a los escritores de los libros. Ya. ¿Mm? Entonces yo leía mucho y buscaba el punto de vista bíblico de las cosas. Okay. Entonces ahí iba aprendiendo cosas como esta. No tanto de mi propia familia, porque mi familia no vivía mucho de esto, pero sí de muchos hermanos cristianos que escribían sacando principios de la escritura. Ok, sí. Entonces desde el principio se puede decir que el Señor mismo estuvo ahí guiándote. Claro, salvándote de malas decisiones. Que claro, cuando somos jóvenes igual a veces caemos en eso. Pero déjame decirte algo del crédito. Porque en todo este proceso de aprender, también tengo claro de que el crédito o el préstamo tampoco en sí mismo es algo malo, porque en algunas oportunidades puede tener valor. Sí. Por ejemplo, para comprar una vivienda, por ejemplo, está bien que uno pueda tener un crédito, o por ejemplo, si yo estoy en una empresa, el crédito bien utilizado puede ser que yo, no sé, pido un préstamo para comprar cierta materia prima porque después la voy a vender, pero voy a ganar con eso. Entonces, es muy diferente un préstamo que me va a permitir ganar más a un préstamo de consumo, un crédito de consumo, que es simplemente para quemar la plata. Ahí yo diría que no, diría que no. Pero lo otro sí. Para invertir, para negocios, para algo que te va a retribuir, sí. El tema es cuando es gasto total y es gasto más de lo que luego podemos cubrir. Incluso hay juegos financieros en los que, o sea, la deuda es importante, es recomendada por el propio contador, por el propio abogado, pero obviamente con su fin financiero, empresarial, ¿verdad? Hablemos un poco de la ofrenda, del diezmo, del compartir dentro de la iglesia. Yo he pasado por distintas posturas frente a eso. Nací en una iglesia donde siempre teníamos muy claro esto de diezmar. Y diezmar a la iglesia. He hecho una revisión y te voy a decir a qué llegué ahora. ¿Ya? Llegué a esto. Llegué al punto de entender que si en el Antiguo Testamento, bajo la ley, se decía que había que diezmar y que muchas veces en el Nuevo Testamento, en palabras de Jesús, es más que lo que decía la ley, es lo que tenemos que hacer. Entonces yo tomo como base dar el 10%. Pero al igual que otros que también conozco, que coincido con eso, no doy el diezmo por entero a la iglesia local, sino que doy una parte y otra parte la destino en esto que te digo de la billetera de Dios. Y ahí estoy viendo y eso es muy lindo también, porque Dios ama al corazón alegre. No por tristeza, no por obligación, no por fuerza, sino con corazón alegre, con alegría. Esa es la idea. Y tampoco como algo místico. Tampoco así como, ya doy el diezmo, entonces Dios me va a multiplicar. No, porque de repente eso es incompleto. Hay muchos otros principios financieros bíblicos que hay que sumarlos. No es solamente, ya di el diezmo. Claro. Muchas cosas más. Ser obedientes en otras cosas. ¿En algún momento has tenido como una tentación en base al dinero y Dios te dijo, no por ahí? Hay ofertas que a veces van solamente por cuánto puedes ganar y no por cuánto puedes aportar a las personas, ¿ok? Entonces, uno siempre se va a encontrar en esa tentación. Pero ¿tienes algún recuerdo, algo específico en lo que hayas sido tentado y que el Señor te habló y te dijo, no va por ahí? O te cuidó, o te protegió, porque, o sea, incluso en ese momento podemos ver, no salió este negocio que yo quería, pero luego es que Dios te cuidó. Claro, si uno entra en este mundo de los negocios, hay tentaciones todos los días. Entonces, te cuento la última. La última que vendí una cámara de documentos. Y la vendí así con venta directa, no a través de una plataforma, ni de mi sitio web. Entonces, la persona pagó y yo no le emití una boleta porque no correspondía en el momento. No había cómo. Pero hoy le escribí, le dije, oye, dame tu correo, que sea tus datos para emitir una boleta. Y la persona me dice, no se preocupe. Entonces ahí yo me quedé pensando, bueno, a ver, ¿le doy la boleta o no? Porque tiene que ver con evasión de impuestos y cosas así. Y al final decidí y le insistí
Y le expliqué que era importante esto y que también es garantía para ella, tener una boleta por la compraventa y que para mí también era un deber frente al Estado. Entonces ella me dio sus datos. Ya, Entonces, una cosa así pequeñita claro. puede ser como una prueba de fidelidad, porque Jesús dice, el que ha sido fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Sí, Entonces, si yo ahora, no sé, 20.000 pesos de impuestos ahí los evado, cuando sean 2 millones, claro, creo que también voy a ser fiel a eso. Digamos. claro. Si fiel acá, fiel allá. Como ya para ir terminando, bueno, agradecerte igual, Santi, ha sido un espacio de mucha honra, mucha bendición. Para mí, eres un hombre muy lleno de Dios, eso obviamente se nota, y ojalá tengamos la oportunidad de seguir conversando porque realmente eres una cajita de sorpresas. Pero conozco a tus hijos, conozco a tu esposa y la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, no hace falta profundizar para darse cuenta cuando el Señor está obrando en la vida, así que igual honrarte por la familia linda que tienes. Mi Gracias. esposo y yo somos una pareja relativamente joven Sí, y claro. siempre honro a las familias así porque es mi deseo, mi propósito con Dios. Siempre, como te dije, no soy cristiana de cuna y estamos creciendo y mi propósito es ver a mis hijos así. O sea, yo cuando veo chicos como tus hijos, me proyecto y digo, quiero a mis hijos así sanos, acercados a Dios. Sí, Eh, hermoso. es lindo. Sí. Entonces, honrar eso también. Y no sé si quieres despedirte con algún mensaje, sobre todo creo yo, para las familias, para los hogares, desde tu propia experiencia. Los matrimonios jóvenes, cuando llegan sin información, ¿cómo empezar a establecer esta relación financiera? ¿Qué podrías tú Sí, decirles? como palabras finales, yo le digo a todos que, bueno, si tenemos ahora una linda familia, es gracias a que Dios ha estado con nosotros. Y yo soy fanático del matrimonio, soy fanático de la familia, de la paternidad, mi esposa también, y hemos invertido, nos hemos equivocado muchas veces, pero estamos en ese camino de vivir de acuerdo al diseño de Dios. Y el diseño de Dios también implica las finanzas. Y Totalmente. ahí los matrimonios jóvenes tienen que poner la mira en eso de buscar el reino de Dios y decir, a ver, buscar consejo, pedir a otros mayores que dice la Biblia acerca de esto y van a evitar tantos problemas. Entonces yo definitivamente yo les recomendaría eso, de que busquen, pidan ayuda, que alguien les pueda decir, oye, mira, ¿qué dices tú acerca de mí las finanzas? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Se te ocurre algo mejor? Ya. ¿Cómo puedo tener nuevos ingresos? No sé, tantas cosas. ¿Has tenido, sería la pregunta, algún desafío como emprendedor, como empresario cristiano? Tal vez no tengo tanta experiencia en eso, Ya, pero sí me estoy preparando para eso, porque ok, tengo políticas de transparencia. ok. Entonces, como que me estoy armando de una serie de cosas, incluso yo tengo, por ejemplo, estos GEM de Gemini, que me ayudan así como asesor de Ya, empresa, ya. y yo les digo a ese GEM, le digo, estas son mis políticas de transparencia, Ok, entonces todos los consejos que me das tienen que estar filtrados por esto. Y es lo perfecto. mismo que estoy haciendo cuando me voy a relacionar con otras personas, con los proveedores, con compradores, etcétera. Entonces, estoy así como poniendo vallas Ujú. protectoras. Eso. Excelente, eso sería, eso es clave, porque eso incluso va a pasar, ¿no? Sí. Y es parte de, ok, estos son mis principios, mis Mm. valores, lo que vaya acorde a esto. eh, Y prefiero perder antes de romper esos principios, esas vallas. eso, o sea Sí. que a veces, lo que decíamos antes, o sea, puede parecer pérdida, pero no, al Mm. final es protección y es ser coherente con el dueño de todo. Bueno, Sí. mi Santi querido, hemos llegado al final de este podcast. Nuevamente, muchísimas gracias. Y si en algún momento, pues igual quieres tener otro espacio, bienvenido, esta es tu casa. Gracias por estar aquí. Te agradezco mucho y seguro las personas que nos están viendo van a poder recibir esta información y va a ser de mucha bendición. Así que ojalá que el Señor les haya hablado a través de nosotros. Si les gustó, denle like, compártanlo y recuerden que aquí en Pedagogía del Cielo no damos consejos, simplemente contamos nuestro proceso y el día de hoy, por supuesto, Cristo es el filtro. Hasta la próxima.